Señor, que podamos entender que el tiempo de la demora está por terminar, el tiempo se acaba para sembrar la semilla del Evangelio en otros, para beber de las aguas de vida y que nuestro huerto produzca los frutos agradables a ti. Señor, sabemos que tu venida está a las puertas, la segunda venida que prometiste. Danos de tu gracia para aprovechar este tiempo corto que aún tenemos, Señor. Quédate con nosotros, Padre. Quédate con nosotros, Señor Jesús, Espíritu Santo, y ministranos tu sabiduría esta mañana, tu palabra. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados. Ahora su Biblia en tercera de Juan, la tercera carta del apóstol Juan, que le escribió a un siervo fiel, muy amado por el apóstol Juan, llamado Gallo. Le escribe una carta personal y hemos estado tomando esta carta prácticamente los primeros versículos para meditar en verdades preciosas. Dice en el versículo 1, dice el anciano, refiriéndose a él, al apóstol Juan, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Por eso es tan importante, hermanos, este mensaje, porque el apóstol Juan le está escribiendo a alguien muy amado, y uno siempre quiere lo mejor para alguien muy amado, principalmente impartirle verdades eternas. Y le sigue diciendo: amado o querido amigo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo del apóstol Juan es el deseo del Espíritu Santo, es el deseo de Dios, que nuestro viaje por esta vida sea bendecida. Dios quiere bendecirnos. Dios creó el huerto para Adán y Eva de una manera tan hermosa, para que fueran felices, para que fueran bendecidos, para que tuvieran lo mejor en Dios. Un huerto precioso en el que pudieran adquirir todo lo que ellos iban a necesitar para vivir, para multiplicarse, para caminar con Dios. Sabemos que el plan fue arruinado por la desobediencia, pero sigue siendo el propósito de Dios. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere bendecirnos. Él quiere que tengamos salud. Él quiere que nos vaya bien en la vida. Pero, como ya lo hemos visto, está en relación a cuánto prospera tu alma. Dice, así como prospera tu alma. Entonces, Dios quiere darnos en la medida que nuestra alma esté sana y esté próspera. Porque como ya hemos meditado aquí, si Dios nos da excelente y extraordinaria salud, pero nuestro corazón no está firme en el Señor, vamos a usar esa excelente salud para incluso para apartarnos del Señor, o usarla de una manera incorrecta, como los 10 leprosos. Fueron sanados, solo uno regresó a servir y a honrar al Señor, y los demás usaron esa salud para dedicarse a todo lo que se habían privado por años: fiestas, viajes, placeres, visitar gente, etcétera. Y también, hermanos, como ya vimos, si Dios nos enriquece, si Dios nos da en abundancia recursos económicos, pero nuestra alma no está preparada para administrar la abundancia, puede ser nuestra ruina. Ya les he compartido aquí testimonios, ejemplos que yo he conocido de personas que, estando prácticamente en la pobreza, fueron prosperados y acabaron mal en su vida cristiana, mal en su vida matrimonial,
porque su alma no estaba equipada para recibir esto. Hablamos que es como un tren de ferrocarril, la máquina es como el alma y los otros dos vagones, la salud y la prosperidad financiera. Pero si la máquina no es fuerte, si la máquina no está bien aceitada, si la máquina no tiene buenos frenos, y la carga atrás es mayor, va a hacer que aún se descarrile ese tren. Lo hemos ya meditado, pero en esta mañana el subtema, yo había pensado que hoy terminábamos con esta serie de mensajes. Bájale al órgano, por favor. Bájale un poquito al órgano de aquí. Sobre este tema del deseo de Juan de prosperar, a que fuera prosperado Gallo, pero el Señor me ha abundado más y creo que todavía vamos a tener 1 o 2 domingos más sobre este tema, que es muy importante para este tiempo final. Pero el subtema para hoy es el peligro del afán por enriquecerse, de un deseo inmoderado, de un deseo incorrecto por enriquecerse. Hay un peligro en esa actitud. Y como ya mencionamos aquí con Juan, el problema no es enriquecerse, el problema no es tener posesiones, el problema no es que Dios nos prospere económicamente, ese no es el problema. El problema es que si no, nuestra alma no está bien cimentada, puede ser una ocasión para errar en el camino, y lo vamos a ver. Solo para retomar lo que hablamos el domingo pasado, en donde terminamos, les comenté cómo la actitud o el pensamiento de muchos cristianos y líderes en la iglesia de hoy es dar énfasis y prioridad a la búsqueda de riquezas y bienes materiales. Algo que es contrario a lo que vemos en la visitación de la iglesia primitiva. Hay un énfasis en esta búsqueda, pero como vimos esta mañana en las profecías, el Señor es la fuente de aguas vivas, que en donde debemos plantar nuestras raíces y beber de esas aguas para que nuestra vida produzca, en vez de hojas en ese árbol, que produzcan billetes de dólares, que produzcan frutos de justicia, frutos de amor, los frutos del Espíritu Santo, paz, paciencia, benignidad, templanza, etcétera, etcétera, los frutos del Espíritu Santo. Dios está interesado en que seamos un huerto que produzca frutos y aromas agradables a Él. Me hizo una pregunta un hermano con mucha honestidad. Me dijo: pastor, nuestra economía familiar está un poquito castigada, un poquito limitada para cubrir los compromisos de la familia. ¿Es ambición o es amor al dinero si busco una alternativa extra para traer la provisión a la casa? Le dije: por supuesto que no, hermano, por supuesto que no. Si lo de tu salario no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de tu hogar y tienes que el sábado ir a un mercadito a vender algo o vender paletas o pasteles o lo que sea para ayudarte a cubrir tus necesidades del hogar, es válido, completamente válido. El problema es cuando es algo más allá de lo que realmente necesitamos y ya es un propósito de vida el buscar
las riquezas por sobre cualquier otra prioridad en la vida. Que la principal prioridad en la vida debe de ser conocer al Señor, servir al Señor, amarlo y andar en sus caminos. Ahora, yo estoy mencionando con ustedes, hermanos, no pensamientos míos, no ideas mías, no lo que yo creo o no creo. Yo estoy citando lo que Jesús enseñó con respecto a este tema de las riquezas, lo que el apóstol Pablo enseñó, lo que vemos en la vida de Pedro y de Juan, lo que vemos en la iglesia primitiva, cuál era su actitud, cuál era su pensar sobre este asunto de las riquezas. ¿Están de acuerdo con eso? De tal manera que no se enojen conmigo, hermanos, enójense con las escrituras. Dice Lucas 12, 29 al 34 en la Nueva Traducción Viviente. Lo leímos el domingo pasado, pero para retomarlo. Dice el Señor Jesús, no lo digo yo: no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Ahí va a tratar de aparecer en la pantalla Lucas 12, 29, 34. Esas cosas, esa inquietud por el comer, por el beber, por otras preocupaciones de la vida, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. No significa que no procuremos el alimento, pero que no domine nuestro corazón, que sea la prioridad de la vida, la búsqueda de bienes materiales y de abundancia. Dice, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. No quiere decir que todo lo demás sea malo. ¿Me estoy explicando? No quiere decir que el buscar la comida, el alimento, la bebida, la ropa, donde vivir sea malo, pero que por encima de eso entendamos que hay algo más importante en la vida, a lo cual debemos dedicar nuestros esfuerzos, nuestros pensamientos, que es buscar el reino de Dios, y Él les dará todo lo que necesiten, y aún hasta con abundancia, hermanos. Dios nos dará todo lo que necesitamos. Yo tengo escrito aquí en mi Biblia unos ciertos pensamientos, creo que ya se los leí, pero que me han sostenido en algunos momentos, y lo tengo aquí escrito. Tengo el Salmo 71, 17. Dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Cuando yo fui joven, conocí al Señor Jesús, recibí al Señor Jesús en mi corazón. Han pasado 50 años, hermanos, 50 años, más de 45, 46 años de servir al Señor de tiempo completo, hermanos, y nunca el Señor nos ha dejado sin suplir para nuestras necesidades, de mi esposa, de mi familia, sirviéndolo a Él, y aún dándonos mucha bendición y muchas bendiciones de muchas maneras. Amén. El Señor es fiel, hermanos. Busquemos su reino y Él cuidará de nosotros. Sigue diciendo el Señor Jesús, así que no se preocupen, no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregaros el reino, entregarles el reino. Y con la ayuda de Dios vamos a ver un poquito más adelante qué significa el reino de Dios. Porque dice, busquen primeramente el reino de Dios y Dios les dará lo que necesitan.
El problema es que queremos buscar lo que necesitamos, sin ocuparnos en buscar el reino de Dios. Él le da felicidad de entregarnos el reino. Y sigue diciendo, hermanos, miren qué tremendo: vendan sus posesiones. Y el mensaje de muchos líderes hoy, del pensamiento materialista de hoy, es: adquieran posesiones, busquen las riquezas, busquen más, tener más, adquirir más. Y Jesús contrariamente dice: vendan sus posesiones. Lo que está enseñando, y no significa que vamos a salir de este domingo a vender nuestras casas o terrenos o casas. Lo que el Señor está mostrándonos es que no pongamos nuestra confianza y nuestro gozo en cuanto tenemos. Es un mensaje contrario al afán por enriquecerse y adquirir más posesiones. Dice: vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Si tienen riqueza, no estoy diciendo que sea malo que las tengan, sino usen las riquezas, usen las bendiciones, pensando en el bien de otros, para ayudar a otros que lo necesitan. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo, y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro, ningún ladrón podrá robarlo, ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. ¿Dónde está tu tesoro, hermano? ¿Dónde está tu anhelo más profundo? Conocer a Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo con todo el corazón, con entusiasmo. Conocer más las Escrituras, que es un milagro este libro de Dios. ¿Dónde está nuestro corazón? Querer agradar más a Dios, querer conocerlo más, querer servirlo más, querer producir más frutos del Espíritu Santo en mi vida, ser más agradable a Él y a mis hermanos en la iglesia, ser un canal de bendición para otros. ¿Dónde está mi anhelo? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde están mis motivaciones para vivir esta corta vida? Y yo les puedo decir que esta corta vida, porque estamos ya entrando, mi esposa y yo, en los 70 años. Hermanos, sí, es increíble. Ya se fue. Pero le digo a mi esposa: ámame, porque se le va el cotorro, señora. ¿En qué vamos? ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Casas? ¿Ranchos? ¿Carros? ¿Dinero? ¿Ahorros? ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Dónde está nuestro corazón, hermanos? ¿Dónde está tu tesoro? Porque ahí están los deseos de tu corazón. Pero como digo, tristemente, actualmente es el énfasis de guiar al pueblo de Dios a poner sus deseos en las riquezas, en posesiones, en ser más ricos, más prósperos económicamente. Ahora les repito, hermanos, no es en sí malo ni pecado que alguien se enriquezca o tenga posesiones. Juan le dice a Gallo: deseo que Dios te prospere, pero en la medida que tu alma esté sana. Amén. Y ricos en la historia de la iglesia vemos que han sido de bendición. El mismo Gallo era un hombre con cierta prosperidad, ayudaba a los misioneros que pasaban por ahí, hospedaba a cristianos, tenía una posición económica que le permitía hacerlo. José de Arimatea era un hombre rico, y él, cuando muere Jesús, él pone una tumba que tenía a disposición, que era caro en ese momento tener una cosa así. Entonces vemos en la Biblia el mismo Job, un hombre muy rico, muy bendecido por Dios, con muchas riquezas.
¿Pero qué era? Ayudador de viudas, padre de huérfanos, era justo con sus trabajadores, se encargaba de bendecir a cuantos podía. Pero el corazón de Job estaba en Dios. El corazón de José de Arimatea estaba en Jesús. Abraham, el padre de la fe, fue un hombre que Dios lo enriqueció. Pero él viajaba poniendo sus ojos en la Jerusalén celestial. El peligro del afán por enriquecerse en la iglesia nos llevará a que nuestra prioridad de vida y motivos será hacer dinero y más dinero. La prioridad será asegurar mi futuro y dejar como segunda o tercera prioridad el conocer y servir al Señor más y a nuestra iglesia. Y los hermanos, ¿por qué faltan a la iglesia y por qué no vienen al servicio? Hermano, pudiera colaborar en algo en la iglesia, pudiéramos ayudar en algo. Lo siento, hermano, pero mis negocios, mis asuntos requieren de toda mi atención. Disculpe, pastor, pero no puedo colaborar, no puedo ayudar en nada en la iglesia. Mire, hermano, ¿pudiera usted dar un mensaje o algo? No, pues no, ¿a qué horas leo la Biblia? ¿A qué hora quiere que prepare un mensaje? ¿No ve que estoy tan ocupado en mis negocios y en mis asuntos? No debemos distraernos en este afán, en este deseo, en esta aspiración intensa de acumular riquezas. Es que es mi futuro, es que tengo que asegurar mi futuro. Dice el Señor, es lo que buscan los incrédulos. ¿Que no confían? ¿No confían? ¿No pueden confiar en mí? ¿En que yo puedo proveer lo que necesitan si ustedes me honran, si ustedes buscan primeramente mi reino y agradarme? En Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19, se lo leo en la traducción del lenguaje actual. Nuevamente, hermanos, es el Señor Jesús el que está hablando de la parábola del sembrador. Dice, hay otros, hablando de personas que reciben el evangelio, que reciben el mensaje, son como las semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. Entonces el evangelio no penetra. No pueden oír la voz del Espíritu Santo que les dice qué es lo que le agrada a Dios, qué conducta, qué comportamiento. No pueden oír la voz del Señor. Yo espero que aquí esta mañana no haya nadie que esté pensando, ay, mañana tengo que pagar la renta y no la he cubierto. Ay, mañana tengo que ir al súper porque no tengo cubierto todo y no sé si me va a alcanzar para todo, no. Y no estén oyendo la palabra de Dios. Solo piensan en lo que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. Es lo que dice Jesús, hermanos. Muchos creyentes, esto ya es una nota, se apartan de su compromiso o de la invitación que hace el Señor, del llamado del Señor, que nos llama a Él, a su camino, a su voluntad, a su reino, porque dan prioridad a sus asuntos
porque los consideran que son más importantes que el llamado de Jesús. ¿Pudieras pasar un tiempo conmigo en la palabra, en las escrituras, en oración? ¿Pudiéramos platicar un poco? Por eso en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En muchas vidas Jesús está afuera y Él está, me dejas tener comunión contigo, podemos cenar un rato juntos, platicar. Señor, ahorita estoy muy ocupado, estoy haciendo la contabilidad del día, no me distraiga, Señor. Estoy viendo cuánto gané hoy, cuánto tengo que pagar. Estoy haciendo un proyecto, estoy planificando el proyecto nuevo que voy a hacer, que me va a permitir tener más dinero y comprar cosas. Pero no pudiéramos platicar un rato. Señor, por favor, te digo que estoy ocupado. Vamos a Lucas capítulo 14. Lucas 14. ¿Sí entendemos, hermanos, cómo nos vamos desviando? No podemos servir a la iglesia, no podemos, el pastor no puede contar con nosotros porque estamos muy ocupados haciendo dinero, involucrados en los afanes del negocio. Como yo les dije el domingo pasado de una familia que tenía una florería muy linda en un centro comercial muy elegante, muy bueno. Y ellos decidieron el domingo no abrir la florería, aunque era el mejor domingo para hacer negocio. Y el negocio que no abriera el domingo, el centro comercial les ponía una multa. Pues ellos pagaban la multa, pero decían: el domingo es día del Señor y vamos a ir a conocer al Señor y servir al Señor. Y Dios nos proveerá durante la semana. Primero vamos a honrar al Señor. Dice en Lucas 14, verso 15 en adelante. Es la parábola de la gran cena. Oyendo esto, el Señor está hablando de las bodas, de los convidados a las bodas, de ser bienaventurado si eres invitado a esas bodas, a ese banquete. Y dice: oyendo esto, está hablándole ahí a gente distinguidas y líderes. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, o sea, este hombre lo interrumpe prácticamente en el mensaje que Jesús está dando. Pero Jesús retoma esa interrupción para abundar en su pensamiento y en su enseñanza. Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Venid a la cena. Dice el Señor: quiero cenar con ustedes. He preparado algo para cenar juntos. Verso 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Sí me gustaría asistir contigo, pero acabo de adquirir una posesión, ¿verdad? Y necesito ir a ver cómo van mis negocios. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes. Hermanos, eso es mucho dinero. 5 yuntas de bueyes en esa época era mucho dinero. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme
y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, ¿a qué padre se refiere? A Dios. Es una parábola del reino. Hermanos, a Dios no le complace que lo menospreciemos por el afán de enriquecernos y estar ocupados en nuestros negocios, en nuestros afanes por adquirir más y tener más, menospreciando su invitación. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Será que esa gente que les invitan a un banquete van a decir no podemos ir? ¿Qué piensan? Tienen hambre, son pobres, cojos, limosneros, y le dicen, ¿saben qué? Hay un banquete, hay pavo, hay bisteces, hay ensaladas, hay postres, es un banquete. ¿Cómo ven? ¿Quisieran venir? Pues no sé, pues pero ¿dónde es? Mándanos la ubicación. Pero los que estaban, los ricos, ocupados en su felicidad, su gozo lo llenaba más ir a atender esos asuntos que ir a la comunión con el Señor. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Cuidado, hermanos, cuidado. Si mandamos el mensaje al Señor, es que pastor, no puedo llegar al servicio, pastor, no puedo apoyar en la iglesia en esto, no me puedo encargar de aquello, ponga otro porque estoy muy ocupado en los negocios. Cuidado, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Me menosprecian? Por amor a terrenos, casas, dineros, carros. No participarán de mi banquete. Esta respuesta fría, descortés y despectiva para con la gracia de Dios, este obsequio de parte de Dios que recibió de los invitados, hermanos. No podemos, estamos muy ocupados, que otros lo hagan. No podremos asistir. Nos viene la visita ministerial, ¿no? Dentro de unas pocas 3 semanas por ahí. Nos viene la visita ministerial, una vez al año. Pues no sé si vaya a poder ir. Es que el sábado también, es que el sábado estoy ocupado. Tengo trabajo, tengo los negocios. Una vez al año, pues cierra tu negocio. Pues pide un día de vacaciones adelantada de tu trabajo. Haz lo que tengas que hacer, pero no menosprecies la mesa del Señor. Todos a una comenzaron a excusarse. Encontraron pretextos para no acudir a la invitación del Señor. Así respondió la nación judía. Es una parábola. Jesús les está diciendo lo que iba a suceder. Así respondió la nación judía al llamado del evangelio. Dice Juan capítulo 1 versículo 11: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron.
No lo recibieron. Muchos no se atreven a rechazar de plano la invitación del Evangelio o del servicio al Señor, pero ponen toda clase de excusas para no entregarse o para no servir con alegría al Señor. Todos a una se excusaron. No, sí, pastor, no, yo sí, o sea, cuente conmigo, o sea, sí quiero apoyar, pero luego, pero después, ponga otro, porque ahorita estoy ocupado, ahorita estoy abriendo un nuevo negocio, ahorita estoy en otras cosas. Cuidado, hermanos, con este peligro de esta tentación de dejar de menospreciar al Señor, su llamado, el privilegio de servirlo. Cuidado, hermanos. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él nos enriquecerá. ¿Cómo vivía la iglesia primitiva, hermanos? Vamos a Hechos capítulo 4. ¿Cuál era su manera de vivir, su énfasis de vida, su propósito de vida? Hechos capítulo 4, versículo 32. Ahora, hermanos, quiero que les quede mi mensaje claro y no se me desbalanceen. No es malo que emprendas un negocio, ¿ya lo tenemos claro? No es malo que te esfuerces, no es malo que trabajes diligentemente. El peligro es que eso te atrape, te enamore, te conquiste y sea la prioridad de tu vida, y dejes el buscar al Señor, descuides a tu familia, descuides la búsqueda del Señor, descuides el servir a la iglesia. Ese es el peligro. Dice Hechos 4:32. Vamos a leer ahí unos versículos. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un ¿qué? Y un alma. Así como prospera tu alma. Eran prósperos en el alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tenían posesiones, pero las tenían para el servicio de sus hermanos, para el servicio de la iglesia. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Estamos esperando esa visitación, una visitación como en el siglo I, la gloria de Dios moviéndose y manifestándose en medio de ellos. Pero qué vida estaba fluyendo entre ellos, hermanos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas compraban más. Así dice ahí. Las vendían. Algo habían visto, ¿no? Algo habían oído a través de la boca y el testimonio y los milagros de los apóstoles. Que hay algo más trascendente y más importante en esta vida que solo poseer cosas, sino que poseer el reino de los cielos es invaluable. Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. ¿En qué consiste el reino? En amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y toda nuestra mente, ¿no? Ahí lo dejamos. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Había un amor fraternal, sobrenatural entre ellos. No podía alguien estar regordeándose en sus posesiones y en su despensa llena de comida y en su refrigerador que se reventaba de comida, y llegar a las reuniones y saber que había una familia que no tenía para comer. Su amor por Dios no les permitía vivir de esa manera, egoísta.
Por eso Santiago reprende a los ricos en la iglesia. ¿Cómo pueden haber viudas y huérfanos en medio de ustedes? Ricos, engordados para el matadero. No pueden ser sensibles a las necesidades de los que no tienen, solo pensando en ustedes y en tener más y más y acumular más. Y los reprende severamente. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, un terreno, una propiedad, la alquiló para que le diera más dinero. La vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió un terreno. También, ¿están viendo, hermanos? Vendían, se desprendían por amor a la iglesia, por amor al Señor, por amor al reino, por poseer el reino. Y hoy el mensaje y el énfasis de muchas iglesias y muchos líderes es compra, enriquécete. Dice, y sustrajo del precio, se agarró una parte del dinero que vendió, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Es tremendo, hermanos. Queriendo engañar. Al Señor no lo podemos engañar, hermanos. Es que no tengo para ofrendar. Es que pues ahí puse mi diezmo. ¿Realmente es tu diezmo? ¿O le estás queriendo engañar al Señor? Y dijo Pedro, el apóstol Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón obviamente de ambición, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? ¿Cómo se enteró Pedro? Como el pastor se entera de muchas cosas. ¿Sí entendemos? Este está engañando. Este no está siendo fiel. Y le dice, reteniendo esa parte del dinero, del terreno que vendiste, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Has hecho creernos a nosotros y a todos que eres muy generoso y que diste todo. Al oír Ananías estas palabras, se fue al centro comercial a comprar con el dinero que se había quedado de la venta del terreno. Así dice. Cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hermanos, esto no es un juego. La ambición por la riqueza, por el dinero, ni pretender engañar a la iglesia y a los apóstoles, a los pastores, no es un juego. Estamos viendo la escena, hermanos. Estaban ahí los cristianos. Y llega Ananías, Pedro, traemos esta ofrenda. Vendimos el terreno y aquí está el valor del terreno para que se reparte entre los hermanos necesitados. Dice Pedro, mentira. Mentira. Estás engañando a la iglesia. Te pudiste haber quedado con todo. Nadie te exigía que lo dieras. Pero estás pretendiendo hacer creer que. Y dice que en ese instante se desploma y muere. ¿Vemos eso, hermanos?
Imaginémonos, bueno, no quiero ni imaginarlo, pero que aquí de repente uno de nosotros caiga muerto. Después de eso, ¿será que muchos hermanos en la iglesia iban a mentirle a Pedro? El temor de Dios cayó. Versículo 6. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿Qué servicio, no? ¿Qué reunión cristiana? Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, la de Ananías. No sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, mujer, hermana, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, exactamente, en eso que tú dices. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Hermanos, ¿queremos que venga un avivamiento a la iglesia? ¿Queremos vivir la experiencia de la iglesia primitiva? La gloria, pero también la autoridad apostólica. Una iglesia donde no se estaba jugando, porque Jesús no jugó a morirse. Porque los apóstoles de los 12 al 11 los mataron de manera violenta. A uno les quitaron la piel estando vivos. Los atravesaron a espada, los crucificaron, los atormentaron. No estaban jugando los apóstoles, porque ellos vieron que Jesús no había jugado. A veces algunos me dicen: ay, pastor, es que usted cuando predicó parece como que estaba enojado. Ay, y nos sentíamos, ay, como que nos está regañando. Ay, hermanos. Y yo les he dicho: no estoy enojado. Y ahorita no estoy enojado, hermanos. Estoy compartiendo verdades que nos pueden salvar de un camino, que nos puede evitar terminar la carrera con bendición. ¿Qué le debieron haber dicho a Pedro? Ay, Pedro, ¿estás enojado? ¿Mataste a esa mujer? ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esa es la autoridad del reino, hermanos. Pedro le condenó a la muerte. Mentir al Espíritu Santo no es un juego, hermanos. Mentir a la iglesia no es un juego. Mentir a los pastores no es un juego. Hay juicio. Ahora, algunos de nosotros quizás hemos andado en esa actitud de vida y decir: pero yo aquí estoy vivito y coleando, pastor. Cuidado, hermanos, porque pudiera ser que muerte espiritual esté funcionando en mi vida. No tengo encuentros con Dios. Versículo 11: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, que el temor de Jehová caiga sobre nuestra vida y no tomemos la vida espiritual a la ligera.
Lejos de estar afanados en la iglesia primitiva por hacerse ricos o por adquirir más propiedades, las vendían para el servicio de las necesidades de la iglesia. Vamos a Mateo 19. Mateo 19, versículo 16. Habla del joven rico. El joven rico. Dice Lucas 18, 18, que también habla de esta enseñanza, que era también un joven importante. No solo era rico, también era importante. Era un personaje muy importante en su sociedad. Entonces vino uno de ellos, y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Los judíos tenían mucho entendimiento de estas cosas, hermano. ¿Qué haré para tener la vida eterna? O sea, una eternidad feliz. Este joven tenía conciencia de que iba a morir un día. ¿Qué haré para cuando entra la eternidad, cuando muera, tenga una eternidad bendecida y feliz en ese reino más allá de la muerte? Ahora, es muy significativo que un joven rico y con una posición de preeminencia esté pensando en qué va a ser de él después de la muerte. Normalmente un joven, y sobre todo rico, está pensando qué viaje va a hacer, qué ropa se va a comprar, qué carro se va a comprar. No está pensando en que se va a morir y en la eternidad. Era un joven que en lo profundo de su corazón tenía un anhelo bueno, un entendimiento de la eternidad. Y Jesús le dijo, él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la plenitud de la vida, en esta vida y en la eternidad, guarda los mandamientos. O sea, Jesús conoce, hermanos. Desde que lo vio, Jesús sabía y conocía el corazón de este muchacho. A Jesús no lo engañamos. Si a Pedro no lo engañaron. El joven le dijo: ¿cuáles? O sea, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le puso ese punto final, porque ahí sabía que ahí le iba a doler. Ahí estaba tocando el punto de este joven rico. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque Jesús sabía que al menos en esto no estaba cumpliendo el mandamiento, usando sus riquezas para bendecir y ayudar a necesitados. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, sí, amo a mis prójimos y sí, todo, no he matado a nadie. Sí, todo esto lo he guardado desde mi juventud, o sea, desde su niñez. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta para la bendición de la vida abundante y eterna, feliz? ¿Qué más me falta? Sí, ya todo eso ya lo cumplí. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahí tocó donde estaba su tesoro. Porque si quieres ser mi seguidor, si quieres ser un discípulo mío, no puedes venir cargado de todos esos afanes y ambiciones humanas. ¿No los apóstoles tuvieron que dejar sus redes, sus barcas? Mateo su mesa de cobrador de impuestos por seguir al Señor.
Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ese fue su problema. Ese fue su atore. Amaba más sus posesiones, amaba más lo que había adquirido que el privilegio de andar con Jesús, de servir a Jesús. Amaba más el poder hacer más negocios y adquirir más dinero que poder servir al Señor, a su iglesia, sacrificando algo de las ganancias. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ya que se fue este muchacho: de cierto os digo, le dijo a sus discípulos, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyeron esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué se sorprendieron? Porque los judíos tenían la idea de los que tenían posesiones y riquezas, eran los que estaban bendecidos por Dios. Era una señal de que tenían el favor de Dios. Oh, claro, pues si son ricos, dando posesiones, Dios los bendice. Y si estás pobre, algún pecado tienes. Entonces los discípulos dijeron: si ese que está lleno de riquezas y de posesiones, qué difícil que entre a un reino, pues qué de nosotros que somos pobres. ¿Sí captamos? Y es la misma idea que hay hoy, hermanos, en mucho pueblo, en mucha iglesia. Pensar que la gente que es rica y que tiene propiedades, esos tienen el favor de Dios. Y por eso les dan reverencias y tratos especiales, porque son los bendecidos de Dios. Y si hay un pobre en la iglesia, lo menospreciamos. Y era la idea que ellos tenían: si los ricos no pueden heredar el reino, ¿cuántos nosotros? Si ellos son los bendecidos. Jesús dice: difícilmente tales entrarán en el reino de los cielos. Y compara, dice: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Hay quienes interpretan esto como una pequeña puerta que había para entrar a la ciudad de Jerusalén, donde para que pudiera pasar un camello tenía que arrodillarse y pasar así por esa aguja. Ya de por sí era difícil que un camello pudiera pasar por esa pequeña puerta. Pero si venía cargado de mercancías, si sobre el lomo venía cargado de bienes, imposible que pasara. Es lo que Jesús está diciéndoles. ¿Qué será ese algo que el joven sentía que le faltaba? Decía: ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¿Qué más nos falta a nosotros para entrar al reino de los cielos? ¿Qué le faltó a este joven rico? Sobre todo le faltó abnegación, que significa sacrificarse por el bien de otros. Cosa que la iglesia primitiva tenía. Se sacrificaba, vendían sus cosas, las traían a los apóstoles para que no hubiera necesidad entre los hermanos. Le faltaba ese corazón, aunque él decía: sí, yo también amo a mi prójimo como a mí mismo. Jesús sabía que no era cierto. Y también le faltó desprendimiento. Se quedó corto por un desordenado amor a los bienes de este mundo. Este fue su fatal punto flaco, por el que todo el edificio de su observancia de los mandamientos, aparentemente tan sólido, se vino abajo, porque había edificado sobre arena. Un andar con Dios a su entender. Bueno, yo creo que así le agradó a Dios. Y Jesús le dice: no, a menos que pienses en otros y bendigas a otros. No es como tú crees que se agrada a Dios. Y muchos hermanos en la iglesia hoy construimos un evangelio
a nuestro entender. Bueno, yo creo que si no soy fiel a los servicios de la iglesia, pues no pasa nada. Dios sabe que lo amo. ¿Ah, sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? No dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre. Construimos un Dios, hermanos, a nuestra conveniencia. No, Dios lo perdona todo. ¿Dios lo perdona todo? Le dijo Pedro, ahora tú mueres también, mujer, por engañarle al Espíritu Santo. Dios no perdona todo, hermanos. ¿Me explico? Si hay arrepentimiento, sí, Dios perdona todo. Cuando fue confrontada, si ella había dicho, Pedro, perdona, pero la verdad es que mi esposo mintió y no es cierto, nos quedamos con una parte, hubiera sido perdonada. Nos fabricamos un Dios, hermanos, a nuestra conveniencia y un evangelio a nuestra conveniencia. Pues sí, la Biblia ahí dice tal cosa, pero yo creo otra cosa. Una ocasión hablé con un hombre cristiano que yo le tengo mucho aprecio. Me habló por teléfono, le tengo mucho aprecio. Y hablando de esto de la pandemia, me decía, no, Hugo, porque yo reprendo el virus y no, yo no me preocupo porque ese virus no nos puede tocar porque somos parte del pueblo de Dios, porque Dios es amor, porque Dios nos ama y Dios no va a permitir que a sus hijos les pase nada malo. Yo le dije, oye, hermano, perdóname, pero ¿qué Biblia lees tú? ¿Qué Biblia lees tú? Porque yo veo en Hebreos que muchos cristianos padecieron persecuciones y hambre y muerte. Y yo veo que de los 12 discípulos 12 murieron de muerte violenta por dar testimonio. Y yo veo que el pueblo de Israel pasó más de 400 años esclavo en Egipto. Y tú dices que Dios es bueno y que nada malo nos puede pasar a los cristianos porque Dios nos ama. ¿Qué Dios te fabricas tú? ¿Es que Dios no se puede enojar? Hermano, ponte a leer la Biblia, por favor. Y así, hermanos, en la iglesia nos fabricamos un Dios y un evangelio. Construimos sobre la arena. Y lo que Cristo le dijo a este joven fue de alguna manera lo que nos dice a todos nosotros hoy en día. Si no es que vayamos y vendamos todo lo que tenemos, que abandonemos nuestros actuales bienes, que ahorita no lo está diciendo, no, ese no es el espíritu, ¿sí me entienden? Sino que no tengamos apego, que no sea nuestra prioridad de vida, que no dejemos en segundo y tercer lugar el servir a Dios y servir a la iglesia por nuestros negocios y por atender nuestras posesiones. Anda, vende tus posesiones y dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué significa, hermanos, para nosotros hoy? Que podamos tener la disposición de desprendernos de todo lo que es superfluo, todo lo que podemos emplear en cosas innecesarias y vanidosas, y poder emplearlo en cosas que valen la pena para el servicio de Dios y para la causa del evangelio. Pastor, acabo de vender una bicicleta como una ofrenda especial para las necesidades de la iglesia. ¿Sí? ¿Me explico? Porque tengo dos y si no, Gibran ya está preocupado que tiene que vender su bicicleta. ¿Sí me explico? Que podamos tener desapego. Estamos haciendo un esfuerzo por adquirir algún terreno más adelante y ahí con esfuerzos podemos vender algo que tengamos que podemos desprendernos y traer esa ofrenda especial. No apegues tu corazón a lo que se ha de quedar en este mundo. Es un comentario de Matthew Henry sobre esta verdad del joven rico. Y en el versículo 23 y 25 dice: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Según Marcos 10:24, hay algunos manuscritos que agregan
a los que confían en las riquezas o en sus posesiones, difícilmente entrará en el reino de los cielos. Amén. Entonces concluyo el mensaje, hermanos. Dios quiere bendecirnos y prosperarnos en salud y en riquezas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios quiere hacerlo, pero en un alma sana, un alma que va a usar esa abundancia, esa bendición en cómo bendice a su iglesia, en cómo bendice a necesitados en la iglesia. Y hay ricos, hermanos, yo conozco ricos que son ricos económicamente, pero son generosos, bendicen a la iglesia, bendicen al pueblo de Dios. Conozco iglesias que se han construido porque una persona rica de la iglesia tenía un terreno por ahí y dijo: pastor, dono este terreno para que se construya una iglesia. ¿Me explico? Es un alma próspera, sana. El problema es que tengamos el afán, la meta como propósito de vida: enriquecerme, tener más dinero, asegurar mi futuro. No puedo dar, no puedo desprenderme porque ¿y si me enfermo? ¿Y si me hago viejo? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y qué pensión voy a tener? Difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Ahora, ya terminamos. No solo los ricos de dinero, también los ricos de espíritu difícilmente pueden entrar al reino de los cielos. Los jactanciosos, los orgullosos, no pueden entrar al reino de los cielos. Ahora, el reino de los cielos no es el cielo, no es la eternidad. El reino de los cielos es una experiencia de vida. Y si quieren saber qué es el reino de los cielos y cómo funciona, vengan el próximo domingo. Pónganse de pie, amados. Cantemos al Señor este canto: tú eres todo lo que yo he de necesitar. Tú eres todo lo que yo he de necesitar. Jesucristo, eres todo para mí. Tú eres todo lo que yo he de necesitar. Jesucristo, eres todo para mí. Tú eres todo lo que yo he de necesitar. Jesucristo, eres todo para mí. Tú eres todo lo que yo he de necesitar. Jesucristo, eres todo para mí. Amados, que este canto sea una realidad. Lo único que necesitamos en esta vida es a Jesucristo. Es nuestra única necesidad. No es comida, ni ropa, ni viajes, ni carros, ni terrenos, ni casas, ni negocios, ni empresas. Es Jesucristo llenando nuestro corazón, nuestra vida, lo que nos hará feliz y tener una vida plena. Teniendo a Jesús lo tenemos todo, hermanos. Teniendo el favor de Jesús no nos faltará nada. Amén. Teniendo a Jesús, Él se complacerá en darnos aún gustos,
y más allá de necesidades elementales. Así es el Señor, hermanos. Así es el Señor. Él es precioso, Él es bueno. Y si Él es nuestra única necesidad y lo agradamos, no ambicionando cosas, sino ambicionando más de su amor, más de conocerlo, más de servirlo, Dios satisfará, hermanos, nuestras demás necesidades. Satisfacerá. Amén. Y quizás no nos haga viajar por el mundo, ni cosas, pero nos dará una vida de paz, de gozo, de armonía con nosotros mismos, de bendición en nuestra casa. ¿Tendrá precio eso, hermanos? Tú eres todo lo que yo he de necesitar, Jesucristo, para mí. Tú eres todo lo que yo he de necesitar, Jesucristo, eres todo para mí. Hermanos, qué tragedia que podamos estar llenos de bienes, de dinero, negocios, casas, terrenos, carros, y seamos pobres en espíritu de no tener encuentros con Cristo, no tener conocimiento de la palabra de Dios, no tener un matrimonio armonioso, no tener un hogar en paz. Qué tristeza, ¿no? Qué tragedia. Qué tragedia. Señor, ayúdanos. Pero Dios nos ama, hermanos. Por eso nos está hablando. Hermanos, nos queda poco tiempo para la venida de Jesús. ¿En qué vamos a usar este tiempo? ¿En qué vamos a usar estos pocos años? El mundo está gritando ya las profecías bíblicas que Jesús viene ya. ¿En qué vamos a ocupar nuestros tiempos, nuestros días, nuestros esfuerzos? En más dinero, negocios, empresas, comprar, adquirir. Buscar al Señor, hermanos. Ahora no estoy diciendo, hermanos, que ser emprendedor y que querer prosperar y que sea malo, pero que no dejemos al Señor como segunda o tercera prioridad y servir a la iglesia porque no tengo tiempo, porque estoy muy ocupado en mis negocios, en mis asuntos. ¿Entendemos, hermanos? Que Dios tenga misericordia. Dios nos ama tanto, hermanos, que nos está dando últimas llamadas a ser fiel y no pretender engañarlo. Hermanos, yo no tengo la autoridad ni el deseo de decir sáquenlo y entiérrenlo, entiérrenla. Hermanos, pero no mientan al Espíritu Santo. No mientan.